La palabra del Señor es hermosa, amado hermano, porque la promesa de Dios llega para todos. Dice la palabra del Señor, y de esta manera me esforzaré a predicar el Evangelio. Mire qué lindo, amado hermano. Por eso nosotros, los que están aquí presentes, esfuércese, amado hermano, a servirle a Cristo. Esforcémonos. Pablo dijo, y aún me esforzaré más para predicar este Evangelio. ¿Sabe qué, amado hermano? No donde Cristo ya haya sido nombrado. Amén. El apóstol Pablo se dispuso en sí, amado hermano, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, empezó a llevando el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Y mire lo lindo, amado hermano, dice la palabra, donde no han escuchado el Evangelio. Pablo dice, para no trabajar o sembrar en fundamento donde ya está establecido. Amén. Quiere decir, amado hermano, que Dios lo ha puesto en una congregación. Dios lo ha llamado a servir a la iglesia, amado hermano, a este lugar donde Dios lo ha puesto. Ahí trabaje o ahí trabajemos. Amén. Dice Pablo aquí, amado hermano, para no edificar sobre fundamento ajeno. Amado hermano, Dios a nivel mundial nos ha dado el privilegio, la oportunidad de servir en una congregación. Y si Dios nos permite trabajar, amado hermano, prediquemos el Evangelio, llevemos el mensaje. Yo sé que dentro de la congregación, amado hermano, Dios va a traer evangelistas, profetas, maestros, amado hermano, pastores que prediquen la sana doctrina. Amén. Dice la Biblia, amado hermano, el propósito de Dios es que usted se disponga a llevar el mensaje. Usted puede decir, hermano, ya hay muchos predicadores, ya hay tantos atalayas, pero Dios lo está llamando a usted. Amén. Y mire qué lindo. El mensaje a los gentiles. El mensaje para nosotros. Pablo dice una y otra vez. Isaías lo confirma, amado hermano, el profeta Isaías, que nosotros somos, dice en el verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y nos habla a nosotros como gentiles. Gloria a Dios a aquellos que son ciudadanos y que han nacido en este país. Es un privilegio grande y es una bendición de parte de Dios. Y miren, amado hermano, a veces uno piensa las cosas. Por ejemplo, yo nací en la Ciudad de México. Mis padres se esforzaron por darme lo que pudieron darme, enseñarme lo que ellos pudieron enseñarme. Y gloria sea al Señor, porque cada padre, amado hermano, se esfuerza. A veces uno bueno, por ejemplo, yo me molestaba y yo decía, ¿sabes? Le decía a mi papá a veces, ¿sabe qué? Yo no quiero que me esté diciendo nada. Yo era una de las personas que yo no quería que se me dijera nada. Y cada vez que me regañaban o me exhortaban, yo siempre tenía el pensamiento de irme de mi casa. Yo decía, yo no voy a estar soportando tantas, yo lo tomaba como una carga. Porque me mandaban a hacer esto, a hacer el otro. Yo decía, esto es un trabajo, yo no nací para esto. ¿Por qué yo no puedo divertirme como los demás niños? ¿Por qué yo no puedo salir a jugar como los demás niños? Yo quiero ser como ellos. Y a veces, amado hermano, uno no entiende el propósito que Dios ya tiene trazado para nosotros. Y déjame decirlo, que cuando Dios tiene un plan para su vida, Dios empieza a trabajar con sus padres. Amado hermano, sus padres van a empezar a moldear su carácter, a moldear su vida, a restringirle ciertas áreas en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan para su vida. Amén. Y yo decía, pensaba en mí mismo, si ellos me siguen diciendo tantas cosas, lo primero que yo pensaba es sencillamente irme de mi casa. Mire qué fácil se le hace al ser humano salirse e irse de su casa. No sé cuántos se han ido de su casa, los que están aquí presentes. No sé cuántos se han ido. Pero déjame decirle una cosa, aquel que se ha salido de su casa va a encontrar no libertad, no gozo ni alegría. Va a encontrar una tristeza,
una amargura en su corazón. Su conciencia le va a estar redarguyendo, porque a donde usted va o el ser humano va, amado hermano, usted no sabe cómo lo van a tratar. Yo me fui de mi casa a la edad de 11 años, porque yo no quería que me estuvieran diciendo nada. Yo quería divertirme. Una vez que me regañó mi papá, y bueno, mi papá nunca me pegó. En una manera sin haber una causa. Todo lo que él me enseñaba, a veces me exhortaba, y tenía razón de hacerlo. Y recuerdo que la última vez que me azotaron, yo dije, yo me voy de esta casa. Efectivamente, yo agarré y me fui. Me fui por un año. Me fui a trabajar a la edad de 11 años y yo me sentía libre, sentí que el mundo era mío. Sentía que nadie me tenía que decir nada, pero a lo lejos había una voz que me llamaba por mi nombre. Yo podía escuchar la voz de mamá cuando hablaba por mi nombre. Y en aquellos lugares donde yo fui, mire cómo son las cosas. Papá siempre se esfuerza por darle el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Un padre, amado hermano, siempre se va a esforzar por comprarle sus ropas, zapatos y que nunca le falte el alimento. Nosotros como hijos eso no lo vamos a ver de una buena manera. Y cuando estaba fuera del hogar, amado hermano, déjame decirle, lo comparto porque es parte de lo que yo viví, parte de mi niñez. Cuando yo estaba en aquellos lugares trabajando, me acordaba el primer día, el segundo día, el tercer día, quería volver a mi casa. Pero el orgullo de adolescente no nos permite muchas veces. Y yo decía, si yo vuelvo a mi casa, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a pensar mis hermanos? Y déjame decirle, en aquellos lugares donde nosotros íbamos a trabajar, los amos o las personas que le trabajábamos, nos daban de comer a la hora que ellos querían. Y le daban de comer lo que ellos querían. A veces, amado hermano, la comida que nos daban era comida agria. Y no había que comer, así nos las teníamos que comer. Y muchas veces, a veces uno pensaba, decir, mejor dejarlo todo y volver a mi casa. Al año yo regresé a mi casa y seguí estudiando, amado hermano. Yo iba a la escuela no porque quería aprender. Iba a la escuela porque no quería estar en mi casa. No quería trabajar, no quería hacer absolutamente nada. Y con tal de que no me estuvieran mandando mis papás, prefería irme a la escuela. Iba a la escuela no para aprender, no para estudiar. Y yo por eso le digo a los jóvenes, amado hermano, que si están yendo a la escuela, esfuércense por aprender. Amado hermano, en la juventud, los latinos, amado hermano, les hace más fácil trabajar que estudiar. Se les hace más fácil tener 17, 18 años, independizarse de papá, trabajar en un lugar, un McDonald's, lo que sea, un restaurante, y no seguir estudiando. Lo que ellos no saben, que han nacido en un lugar donde Dios les ha bendecido. Mis hijos, amados hermanos, que Dios me ha permitido tener, han nacido en un país que Dios ha bendecido. Yo les digo a ellos, allá los niños en nuestros países no tienen lo que ustedes tienen. Ustedes tienen alimento, tienen ropa, lo tienen todo. Allá, amado hermano, realmente los niños hay cosas que necesitan. Hay niños que todavía andan descalzos, sin zapatos, en muchas aldeas, en muchos ranchos. Amén. Y muchas veces, amado hermano, nuestros hijos no valoran el esfuerzo que papá y mamá hacen por darle todo. Y por eso yo nací en aquel país. Dios lo quiso así. Pero mis hijos han nacido aquí. Y yo les digo a ellos, ustedes tienen que estudiar, tienen que esforzarse, tienen que servirle al Señor. ¿Y por qué le digo esto, amado hermano? Porque si nosotros somos ejemplo en casa, nosotros vamos a predicarle la verdad del Evangelio. Dice la palabra del Señor, nosotros como gentiles no teníamos papá, teníamos un creador, escúchalo bien. Teníamos un creador que nos formó a su imagen y semejanza. Teníamos un creador, pero estábamos ajenos de las promesas de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Dios levanta a un hombre llamado Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles, como la palabra del Señor dice aquí, en el verso 11, y otra vez alabando al Señor todos los gentiles. Mira, amado hermano, yo puedo decir que Jehová es mi Dios, es mi Padre, es mi todo. Este Dios que yo le sirvo y yo predico, es un Dios, amado hermano, que me da de bendiciones, me colma de bendiciones. No me falta nada, me da todo lo que yo necesito. Tengo un Dios poderoso, tengo el mejor papá,
Tengo el mejor Dios, amado hermano, porque no hay otro Dios fuera de Él. Y ahora nosotros que hemos recibido la promesa, la bendición, la salvación, perdón de pecados, nosotros gentiles, que antes éramos bastardos, escúchalo bien, éramos bastardos. Éramos bastardos. ¿Sabe qué es un bastardo? Una persona, amado hermano, que es regalada, que papá no lo quiso, que mamá no lo quiso, pero Dios tiene preparado algo. Dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te abandonaren con todo y eso, Jehová te recogerá. Aleluya, gloria a Él es Dios. para el Rey de Gloria. Por eso, amado hermano, nosotros llenos de pecados, llenos de maldad, destituidos de la gloria de Dios. Por eso que Dios levanta al apóstol San Pablo. Nosotros, amados hermanos, que éramos bastardos, alejados de las promesas, una vez que recibimos el Evangelio, Dios es nuestro Padre. Dice la Biblia, a todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no somos más bastardos, somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, coherederos del reino de los cielos, del Padre Rey de Gloria. Amado, tenemos un lugar, una ciudadanía, tenemos un Padre soberano. Amén. Por eso Dios levantó al apóstol Pablo. Por eso Dios va a endurecer muchas veces el corazón de nosotros para aprender de nuestros padres y aprender de Dios. Usted puede ser rebelde lo más que pueda hacerlo, amado hermano, pero déjeme decirle, joven, de que Dios te va a llamar. Dios te va a llamar. Al hombre, tal vez con la mujer lo va a abandonar. A las jovencitas, tal vez con hijos van a venir al Evangelio, pero tienen que venir de alguna manera. Aleluya, gloria a Dios. Sea como sea, porque Dios los va a probar, Dios los va a procesar, hasta que esos gentiles entiendan que necesitan de Dios. Amén. Necesitamos de Dios. Por eso hoy nosotros éramos gentiles, hoy somos hijos de Dios. Hoy alabamos al Señor, tocamos un instrumento, predicamos la palabra del Señor, realizamos un culto para el Señor. Porque donde hay fiesta todos llegan, amado hermano. Con esto voy terminando. Donde hay cumpleaños, donde hay baby shower, donde hay carne asada, donde hay diversión, todos llegan. Pero donde se habla la verdad del Evangelio de exhortación, redención, amado hermano, muy pocos quieren venir. Por eso yo le digo, nosotros estábamos en una reunión donde cada 8 días celebrábamos los cumpleaños. Había agendas de cada semana que los que cumplían años, todo un año celebrando, haciendo fiestas. Las iglesias, la casa se llenaba de hermanos, entre comillas, de hermanos. Y déjame decirle, vamos a buscar a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Vamos a servirle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Si Dios le bendice, gloria a Dios, pero no le sirva a Dios por lo que Dios le da. Sirva a Dios por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Derramó su sangre, amado hermano. Las heridas que tuvo, la corona de espinas sobre su cabeza, fue por causa de nosotros. ¿Amén? Entonces, a nosotros, oh gentiles, alabemos su nombre en la congregación, delante del pueblo, delante de quien sea, exaltemos su nombre. Amén. ¿Cuántos Pablos va a haber aquí? El Padre de gloria. Seamos como Pablo. Pablo dijo, donde no se haya predicado. Estamos viviendo en el siglo XXI. Se predica en hospitales, se predica en cárceles, se predica en las calles, en los autobuses, en las centrales, en los aeropuertos, donde sea se predica. Pero a veces, amados hermanos, hay que llevar el mensaje directamente a los corazones. Hay muchas personas que escuchan del Evangelio, pero si Dios le da el privilegio a usted de acercarse a una persona, hablarle de la salvación, hablarle del propósito que Dios tiene para su vida, hágalo. Pues ¿sabe por qué? Pablo dice, yo no voy a trabajar en un fundamento donde ya está establecido. Aleluya. Pero si se puede poner al extraviado en el camino, hágalo. No importa que vaya a una congregación
no importa que sea diácono, no importa que toque un instrumento, no importa que predique, sea apóstol, profeta, maestro o pastor. Si está extraviado, háblele la verdad y métalo al camino. Esforcémonos unos con los otros, exhortémonos unos con los otros, y de esa manera, amado hermano, alcanzaremos el propósito de Dios. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies de la palma, gloria. Póngase sobre sus pies, amado hermano.